Bienvenidos amigos y amigas a Historia con el Móvil, bienvenidos a un viaje más al pasado, bienvenidos a un viaje a la historia. Vamos a vivir alguna fascinante aventura, vamos a intentar aprender alguna lección que nos ayude a entender este complejo presente, pero de corazón, lo que deseo con toda mi alma es que pasemos un buen rato entre amigos. Antes de empezar el programa, recordarte que si eres un amante de la enseñanza y más si eres docente, he escrito un libro para ti, pero también para mí. Se titula Sigue enseñando, 10 razones por las que pensar que nuestra profesión es la más bonita del mundo. Bueno, seguimos hablando de la historia de Inglaterra, fascinante y apasionante. No me extraña que los ingleses hayan sabido explotar su historia en forma de películas, series, literatura, porque es una historia fascinante que me recuerda mucho a la historia medieval española. La historia medieval inglesa y la española tienen bastante más en común de lo que podría parecer. Estamos en 1272 y Enrique III, rey de Inglaterra, muerto. Le sucede su hijo Eduardo I. ¿Dónde estaba su hijo? Estaba nada menos y nada más que en las cruzadas. Ese empeño tozudo de los europeos de recuperar Tierra Santa, que termina pues en sonoro fracaso. Ojo, es que en 1272, en la cruzada que participa Eduardo I, es ya la novena. O sea, madre mía, lo que intentaron los ingleses una y otra vez. Brevemente, la primera cruzada es en 1096, que es la que tiene éxito. La segunda en 1147, que fracasa. La tercera es en 1189, que, digamos, termina en tablas, y es en esa en la que participa Ricardo III Corazón de León. Luego está la cuarta, la quinta, la séptima, la octava, y ya en la novena es en la que participa Eduardo I, que llegó hasta Acre, que era de los pocos enclaves cristianos que aún resistían en Próximo Oriente, y ahí es donde le sorprende la coronación, y le dicen que su padre ha muerto. Hay que decir, como anécdota, que durante esa cruzada, Eduardo I se le intenta asesinar, sobrevive, pero bueno, ahí le acompañó esa herida de cuchillo toda su vida. Y también es interesante decir que, el trono le sorprende mientras él estaba en Próximo Oriente, mientras él estaba en las cruzadas, y a pesar de que había vacío de poder en Inglaterra, nadie le disputa su trono. Es curioso, estando tan lejos este príncipe, y en la época en la que estaba, no hubo ningún listo que dijese, no, para mí, venga, guerra. No. Eduardo I pudo volver de las cruzadas y tomar posesión del trono y de la corona. Y bueno, ¿por qué ha recordado Eduardo I? Pues sigue la reforma legislativa de sus antecesores. Por ejemplo, ahí aprueba una ley que reforma la propiedad de la tierra, aprueba una ley que limita los abusos feudales y, muy interesante, en 1295 convoca el Parlamento. Sí, ya lo había hecho Simón de Montfort, aquel que había capturado a su padre y a él mismo, ¿vale? Y ahora lo vuelve a hacer Eduardo I. Y cuando digo que convoca al Parlamento, me refiero que convoca a la nobleza, al clero y a la burguesía. Recordemos que hasta entonces los reyes solo convocaban a la nobleza y al clero, que eran los grupos poderosos de la época, y en cambio ahora los reyes, distintos reyes, empiezan a convocar a otro grupo que empieza a ser pujante, que es la burguesía. Ya lo hizo Alfonso IX en las Cortes de León de 1188, y luego lo hace Simón de Montfort en Inglaterra, y ahora lo repite Eduardo I, ¿vale? Y a partir de ahora esto ya empieza a ser costumbre en Inglaterra, empieza a ser una tradición que se va a mantener, durante siglos y hasta la actualidad, como quien dice, ¿no? Aunque ahora el Parlamento no sea como el de entonces. Ustedes me entienden. Y bueno, llegado a este punto, vamos a hacer un paréntesis y vamos a explicar algunos datos geográficos que yo ya lo he explicado en algún que otro episodio, pero que nos confunden. En España nos confundimos mucho a la hora de nombrar estos territorios, y yo creo que desde fuera de Reino Unido en general se confunde bastante. Vamos a ver. Primero, tenemos una cosa que son las Islas Británicas, que principalmente hay dos. Una es Gran Bretaña, que es la isla grande, y luego está Irlanda, la isla más pequeña. Bien. Y ahora tenemos un país, que es el actual, que se llama Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Bien. Y ahora, el país actual de Reino Unido, vamos a decir solo Reino Unido por simplificar, se compone de 4 naciones. Una es Inglaterra, que es de la historia a la que le estamos dedicando esta serie de episodios. Otra es Gales, otra es Escocia y otra es Irlanda del Norte. ¿Vale? Y ahora, vámonos a la isla de Gran Bretaña, ¿vale? La isla de Gran Bretaña, al sur de la isla de Gran Bretaña está Inglaterra.
Inglaterra que ocupa la parte central y sur de la isla de Gran Bretaña. Pues al oeste de Gran Bretaña, de la isla, hay una franja que se llama Gales. Y al norte está Escocia, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues aquí va uno de los primeros intentos de un rey inglés de reunir toda la isla. Toda la isla. ¿Lo consigue o no lo consigue? Vamos a verlo. Miren, en 1277, el rey de Gales, a ver si lo digo bien, Llywelyn ap Goodfoot, toma ya, no reconoce la autoridad del rey inglés Eduardo I, así que este dice, sí, pues te vas a enterar. En 1277 empieza la invasión de Gales y luego vuelve otra vez en 1282 y 1283 y ahí ya tiene éxito. Así que Eduardo I consigue conquistar Gales y para afianzar su autoridad construye una cadena de castillos imponentes para dejar claro, bueno, pues que los poderosos son los ingleses y ya está, y que nadie le tosa. Y empieza una costumbre que ha llegado hasta la actualidad y es que a su hijo heredero le da también el título de príncipe de Gales. Me recuerda un poco a lo que tenemos en España, ¿no?, con el príncipe de Asturias. Y luego, en 1290, el rey Eduardo I será el primero de las grandes naciones de Europa en expulsar a los judíos. Ya hemos dedicado un episodio que vimos cómo lo hacen los reyes católicos. Bueno, pues ahora lo hace Eduardo I, esgrimiendo motivos religiosos, económicos, en fin, etcétera. El caso es que es verdad que en Inglaterra no había muchos judíos, pero los expulsa a todos y luego vendrán el resto de naciones europeas. Y ya vamos con Escocia. Vamos a ver, en Escocia había un rey llamado Alejandro III que muere en 1286 y le deja el trono, muere sin descendencia, le deja el trono entonces a Margarita de Noruega, que en el viaje a Escocia para tomar la corona resulta que muere, así que hay un vacío de poder en Escocia. Y los nobles escoceses le piden al rey Eduardo, oye, ¿te importaría ser árbitro? Y Eduardo, hombre, claro, yo soy árbitro. No os preocupéis, yo voy a velar porque haya una clara y tranquila y pacífica sucesión al trono. ¡Ja! Dice Eduardo, hombre, vamos a ver, ¿qué me estáis pidiendo? ¿Que árbitro de qué? Para mí todo. Así que Eduardo I empieza la invasión de Escocia en 1296, primero en Bedwyr, y allí se lleva la piedra de Scone, que es una piedra sobre la que los reyes escoceses juraban y tomaban la posesión de la corona, y se la lleva a Londres. Y en este contexto, en 1297, aparece un tal William Wallace, un líder escocés que mata a un sheriff inglés que estaba abusando de ellos. Y ahí es que William Wallace se convierte en líder de la resistencia y consigue aunar un ejército para hacer frente a los ingleses y les inflige una humillante derrota a los ingleses en la batalla del puente de Stirling. ¿Y por qué digo que es humillante? Porque los escoceses eran menos, estaban en inferioridad de condiciones y los ingleses eran muchos más. Así que esto fue humillante para los ingleses. En 1298 el rey Eduardo I se venga, consigue reunir un gigantesco ejército, derrota a los escoceses y William Wallace huye, parece que está en Francia, parece que se va a Francia, pide ayuda, vuelve y por una traición William Wallace es capturado en 1305 y se le tortura en Londres de manera pública y se le ejecuta, que todo el mundo viese lo que les pasaba a los que se enfrentaban a los ingleses. Pero oye, que los escoceses no se rinden. Y en 1306 tenemos un líder en Escocia llamado Robert Bruce, que se proclama rey, ¿vale? Y allá que Eduardo I, pues dice que te vas a enterar, venga, y en 1307 Eduardo I empieza la campaña contra Escocia, pero cuando viaja hacia Escocia muere y le sucede su hijo Eduardo II, que no tiene el arrojo, el liderazgo de su padre, y hay ya un enfrentamiento definitivo en 1314 entre escoceses e ingleses, ganan los escoceses en Bannockburn y ahí los escoceses definitivamente se ganan su independencia y son dejados tranquilos por los ingleses. Y bueno, ¿cuándo se unen? Por curiosidad, lo estudiaremos cuando lleguemos en su momento, pero ¿cuándo se unen ya en un mismo estado? Pues en 1707, bajo el Acta de Unión, y ahí es cuando nace Reino Unido. En 1707 es cuando podemos hablar de un país llamado Reino Unido. Y hasta aquí el programa de hoy. Te recuerdo, que siempre se me olvida decirlo, te voy a dejar en la nota del programa la lista de reproducción de episodios que
que estamos dedicando a Inglaterra. Y también te dejo los enlaces de mis 850 proyectos educativos, ¿vale? Podías seguirme, no te cuesta nada, no te cuesta nada, ¿vale? Así que te dejo los enlaces en las notas del programa. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo programa.